la economía argentina el día después de las elecciones. Siempre, la verdad que uno tiene que mirar un poco qué es lo que ocurre con cualquiera de las elecciones, sobre todo a nivel nacional, y esta en particular en Buenos Aires, que la verdad fue casi una elección polarizada, casi nacionalizada. ¿Cómo reaccionaron hoy los mercados? Bueno, obviamente que el foco estaba puesto, como vos decías recién, por el hecho de que el propio gobierno nacional nacionalizó la elección, ¿no? Y estuvo constantemente bombardeando con la sostenibilidad del proyecto político y económico en función del resultado de ayer, ¿no? El resultado fue para nada esperado ni para el gobierno, ni para el peronismo, incluso por la diferencia que se sacó, y eso generó justamente un ruido importante en el mercado porque al final del día el mensaje es que el proyecto económico, el programa económico del gobierno no estaría tan sólido como quizás se podía prever algún tiempo atrás, y las primeras repercusiones que hoy estamos viendo ya muestran el golpe, ¿no? En primer lugar, anoche, por ejemplo, cuando se empezaron a conocer los primeros resultados que marcaban esta diferencia de casi 14 puntos en favor del peronismo, el primer indicador que nos mostraba la reacción del mercado es lo que se le llama el dólar cripto. ¿Qué es esto? El dólar oficial o los dólares paralelos empiezan a moverse a partir de hoy a las 10 de la mañana, o sea, en un ratito, hay que ver cómo es la reacción, pero en otras horas que no son las hábiles de mercado, el dólar cripto, que básicamente la forma en que cotiza el dólar al hacer el equivalente con alguna criptomoneda, ya mostraba una alza muy importante, ya estaba en torno a los 1.470 pesos, que sería básicamente alcanzar el techo de la banda cambiaria. Ustedes se acuerdan, ¿no?, que el gobierno aplicó un esquema de bandas en donde la banda superior arrancó en 1.400 pesos, pero va actualizándose a 1% al mes, y actualmente está en 1.470. El dólar cripto ayer alcanzó ese techo de la banda, lo que nos lleva a pensar de que si el mercado abre con ese precio y para el dólar oficial, el Banco Central va a tener que salir a usar dólares propios para intervenir en ese precio para poder bajarlo justamente, ¿no? Esa es la primera reacción que vimos. La segunda reacción es la que está sucediendo en el transcurso de esta mañana en la bolsa norteamericana con las acciones argentinas, que están mostrando una caída de de hasta el 15% de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, lo que también marca el impacto negativo en el mercado por consecuencia de la elección, y al mismo tiempo los bonos argentinos que cotizan en Nueva York, que también están ya en operación, están mostrando caídas que van entre un 4 y un 8% hasta el momento. Todo esto en la previa de la apertura del mercado local, ¿no?, del mercado argentino, que abre ahora a las 10 de la mañana. Entonces, ya los primeros síntomas empiezan a verse, el mercado está reaccionando de manera muy negativa al resultado electoral, que en parte es responsabilidad del gobierno por haber nacionalizado justamente la elección y haber puesto tanta ficha en esta elección que es local y no tanto quizás en la de octubre, que es la nacional, y esto nos lleva a pensar de que va a ser una semana con mucho ruido, una semana muy complicada, una volatilidad del dólar que seguramente va a ser muy fuerte y una reacción sobre el mercado financiero, sobre todo en lo que son los bonos y las acciones, que va a ser muy negativa. Entonces, a ver, porque con esto que vos nos estás contando y por los datos que estás analizando, entonces en la discursiva el presidente, vamos a decir, tenía razón, porque él decía el riesgo Cuca. ¿Tiene que ver un poco con esto? ¿Vos crees que los mercados están lo ven así como el presidente lo vio antes de la elección? Mira, el riesgo Cuca que mencionaba el presidente y sus funcionarios estaba en torno a la desconfianza del mercado respecto al avance del peronismo a nivel electoral. Ahora, lo que el mercado está leyendo hoy no es un riesgo Cuca, es un riesgo Milei. ¿Por qué? A ver. Porque lo que está poniendo en juego el mercado ahora, o lo que está observando con riesgo, es la sostenibilidad del programa económico. Si a nivel electoral le fue tan mal en una elección como la de ayer, la pregunta que el mercado se hace es, bueno, perfecto, el programa económico que hasta ahora venía, para el mercado, venía medianamente positivo y con avances importantes según el mercado financiero, hoy se pone en duda su sostenibilidad.
no solamente por la debilidad propia que pueda tener el programa económico, sino también por eventualmente los obstáculos políticos que pueda tener de aquí en más para seguir afrontando o para seguir desarrollando, digamos, su programa económico. Entonces, el riesgo Cuca era creo yo, un elemento discursivo del gobierno, quizás previendo un resultado negativo, pero acá la realidad es que lo que se pone en juego no es qué tan fuerte es el peronismo, sino qué tan sostenible es el programa económico del gobierno en un año electoral donde naturalmente te puede llevar a tener que reajustar o tener que reformular tu programa económico y en vías de cuál va a ser esa reforma que vos hagas, si va a ser todavía amigable con el mercado o si va a ser quizás mucho más obstaculizada políticamente y que te lleve a salirte de tu rumbo, como por ejemplo salirte del rumbo del equilibrio fiscal, salirte del rumbo de un dólar controlado, salirte de un rumbo de la desinflación, etcétera, ¿no? Ayer en el discurso de Javier Milei habló de dos cuestiones. Uno, de que el plan económico o el rumbo económico no se iba a modificar y que se iba a seguir trabajando y que se iba a seguir profundizando. Ese fue un claro mensaje hacia el mercado. Pero también habló de la necesidad de replantearse la estrategia política, que en realidad yo creo hasta este momento no, al gobierno nacional no le importó mucho el costo político que podía llegar a tener el ajuste económico que tenían como plan de gobierno. Sin embargo, ahora, con este resultado electoral, corregímale si es así, pero quiero conocer tu opinión, ¿entienden ellos que es necesario pensar en un plan político más allá del plan económico? Sí, pero sí, es así como vos lo planteás. El problema es que entendemos por la reformulación política del espacio de ellos, ¿no? Si pensamos desde el punto de vista de vamos a reformular la gestión de gobierno para dejar de pagar costos políticos, eso es lo que Milei no dijo. Por el contrario, dijo, vamos a profundizar todavía más nuestro programa económico. Ahora, ¿a qué se refiere entonces con lo político? Yo entiendo ahí que es una crítica hacia los propios de lo que fue el armado electoral de la provincia de Buenos Aires. Un armado que estuvo centralizado en una figura polémica, que es Sebastián Pareja, que se armó con listas que no eran puras de los libertarios, que tenían muchas personas que han incorporado otros espacios y que tenían muy poca visibilidad y muy poca instalación por parte de los candidatos. Entonces, ¿qué pensaba quizás el gobierno antes de la elección de ayer? Que solamente con el sello de La Libertad Avanza era suficiente para hacer una buena elección, porque el gobierno de Milei era de alguna manera el único o el mejor propagador, digamos, de las ideas del gobierno y de la gestión, y que eso era suficiente para ganar una elección o para hacer un buen papel. Indudablemente eso no fue así, eso falló. Entonces creo yo que la reformulación en el plano político tiene que ver con la forma de encarar la campaña, pero no con los objetivos de la gestión de gobierno, que es una cosa distinta y que de hecho, como vos decías, ayer lo ratificó, y no solamente lo ratificó el programa económico, lo profundizó, sí. Dijo que vamos a continuar con más fuerza todavía. ¿Ese también es un mensaje para las provincias? Porque las provincias le están pidiendo de verdad una mirada federal, y creo que hasta este momento las provincias sostenían la gobernabilidad un poco del gobierno nacional, y ahora ya es momento de que las provincias están asfixiadas. Sí, totalmente. Bueno, ya hace 2 meses mínimo, quizás un poco más, los gobernadores empezaron a tener otra conducta, ya no eran tan laxos ante los pedidos del gobierno nacional, y acá entramos en un conflicto que también es político, porque si vos le decís a Milei, mirá, los gobernadores te están sosteniendo la gobernabilidad, él te dice que no, porque él está en una posición donde cree que su equipo de gobierno es el que está llevando adelante todo, a pesar de la existencia de los otros. Ahora, se está notando justamente que sin el apoyo de los gobernadores es cada vez más complicado. Las derrotas políticas en el Congreso en el último tiempo responden casi exclusivamente a este retiro del apoyo por parte de los gobernadores. Ahora, de aquí a octubre, ¿cómo puede cambiar eso en términos de esta reformulación de la estrategia electoral? Yo no creo que cambie mucho, que por el contrario, este mensaje de acelerar las reformas económicas por parte del gobierno
va a llevar a más conflicto con los gobernadores, y ahí entiendo yo que a título electoral el gobierno lo que va a intentar es polarizar cada vez más entre su paradigma de gobierno, que es equilibrio fiscal, desinflación, y que todo lo que estuvieron antes dejaron el país a la deriva, versus todos aquellos que quieren continuar con un programa de gobierno que rompe esas bases, ¿no? Es como profundizar el mensaje de la casta, de alguna manera. Tiene rédito político, ¿no? Que estamos en una gran duda con eso. Claramente ayer el mensaje fue contundente de la sociedad, porque incluso fue a votar más gente que en otras oportunidades. Fue una buena asistencia por parte de la ciudadanía bonaerense, ¿no? También en Corrientes también hubo una buena asistencia. Sí, pero son otras elecciones. Son otras elecciones, sí, ya sé que son otras elecciones, pero el mensaje por ahí es el mismo de la sociedad, porque acá en Corrientes sacó el 10% la Libertad Avanza. ¿Vos crees que va a poder continuar con este programa económico así como tal lo estamos hablando? O sea, ¿va a poder continuar con bajando el déficit fiscal? ¿Va a poder continuar desacelerando la inflación, Ale, así tal y cual lo conocemos como hasta ahora el programa? Mira, de acá hasta octubre va a tener complicaciones, principalmente desde el punto de vista de la articulación o la interrelación que existe entre las medidas de gobierno con las expectativas del mercado. ¿Y a qué voy con esto? De repente, de aquí a octubre, y sobre todo esta semana, hay que ver qué pasa, ¿no? Justamente por impacto de lo de ayer, seguramente el dólar va a tener una aceleración, eso seguramente va a impactar en el sistema de precios, eso seguramente va a llevar a que la inflación tenga números un poco mayores a lo que quizás estábamos observando. Digamos, todo eso se le puede complicar. Ahora, la derrota de ayer no significa que en octubre la Libertad Avanza saque un número desastroso. Por el contrario, ayer Milei dijo algo que es muy cierto, porque por lo menos tenemos que tomarlo, digamos, como una posibilidad, que es el hecho de que la provincia de Buenos Aires puso todo el aparato del Estado, de una provincia muy importante, en esta elección, y que cuando uno proyecta los comportamientos electorales de otros puntos del país, en la provincia de Buenos Aires se suele tocar un techo en una elección buena. Entonces, Milei, que decía ayer, lo que sacó ayer el peronismo es el techo a nivel nacional, y lo que sacamos nosotros es medio que un piso. Entonces, ¿qué significa esto? Que en una elección buena en octubre, el peronismo puede quedarse entre 40, 43, 44 puntos de elección, pero la Libertad Avanza puede sacar bastante más de lo que sacó ayer. Y si en octubre Córdoba, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires, otras provincias de la Patagonia, algunas provincias del norte acompañan en la gestión del gobierno, entonces en octubre la Libertad Avanza podría salir victorioso en la elección. Claro, lo que pasa es que ahí depende, Ale, también el acompañamiento de los gobernadores, como por ejemplo acá va con Esdero, y quizás la gente no lo vota a Milei, pero lo vota a Esdero. Bueno, pero sí, pero sabes que, Esteban, te interrumpo ahí, porque en el 2023 también decíamos eso, y ¿sabés qué pasó? Ajá. Las estructuras fueron derrotadas. Sí. Entonces lo que voy es, en provincias como la nuestra, que va con el oficialismo, puede sacar una buena elección. Ahora, en Misiones, por ejemplo, más allá de que, bueno, era una figura nueva en aquel momento, sacó el doble de votos que el oficialismo en ese momento. En Salta lo mismo, en Santiago del Estero, en Formosa. Uh-huh. Entonces hay que ver si esos votantes que se mueven por fuera de las estructuras sigue el mismo comportamiento. Si eso sucede, o por lo menos bastante parecido, entonces hay chances de éxito para Milei en las provincias. Quizás, por supuesto, esa base de apoyo hoy esté muy mermada como consecuencia de los actos de gobierno. ¿Tá? Eso está clarísimo, pero no tenemos que descartar una buena performance a nivel nacional. Si eso ocurre, entonces las reformas de tipo económico y del programa de gobierno posiblemente continúen. Ahora, el tema es qué contundencia puede tener o qué fuerza puede tener, porque ya estamos hablando de ingresar al segundo tramo del mandato con una realidad política muy distinta. Más allá de ganar una elección, seguramente haya un bloque opositor mucho más consolidado, y ahí hay que ver de qué manera se obstaculiza o no el plan de reforma vía Congreso de la Nación y vía, obviamente, negociación y articulación con los gobernadores. Va a estar más complicado que antes, indudablemente.